¿Qué tal? Buenos días con todos. Buenas tardes los que no se encuentran en este continente, cruzando el mar. Veo que ya tenemos un aforo importante, somos más de 100 personas en este momento y para cumplir con la hora establecida, vamos a dar inicio entonces a esta ronda de sesiones técnicas que inicia el día de hoy y van a continuar más o menos en una frecuencia quincenal para abordar lo que implica la aprobación de las nuevas normas emitidas por el IPSAS-B en los últimos meses. Y para ello tenemos la participación del equipo que siempre nos viene apoyando en todos estos temas, Camila Sánchez y Andrés Berman en esta oportunidad. Y así vamos a ir también viendo quiénes nos acompañan en las exposiciones siguientes. Ahora, sin más preámbulo, ustedes ya los conocen y les cedo la palabra a Camila y Andreas para que por favor nos ayuden con el tema de hoy, que es la NIC SP número 45 de propiedad planta y equipo. Gracias a todos, bienvenidos y adelante. Muchas gracias, Oscar, por la invitación y es un gran honor estar con ustedes en esta sesión. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver la lámina? Sí, sí se ve, Andrés. Perfecto. Bueno, es un gran honor estar aquí con ustedes, incluso estar con mi compañera Camila Sánchez. Vamos a compartir la sesión entre nosotros. Ustedes ya conocen muy bien a Camila, es miembro del IPSAS-B y también conocen a mí. Pienso entonces no es necesario introducirnos más. La única observación que me gustaría hacer en este momento es efectivamente la importancia de la nueva NIC SP 45. Se trata de nada más y nada menos que una nueva norma de propiedad, planta y equipo. Es decir, es la norma que va a reemplazar la famosa NIC SP 17, que ustedes todos conocen y que claramente es una de las normas más importantes de las NIC SP. Entonces, no se trata de algún detalle, se trata efectivamente del núcleo básicamente de las NIC SP que va a cambiar. ¿Y qué va a cambiar? Efectivamente, eso va a explicar Camila. Gracias, Andreas. Y bueno, muchas gracias a FOCAL nuevamente por la invitación y la oportunidad en nombre del IPSAS-B de presentarles cuáles van a ser estos cambios en la nueva NIC SP 45 de propiedad, planta y equipo. Como bien mencionó Andreas, es un cambio importante porque sabemos que la NIC SP 17 es una de las normas que es más difícil implementar, ¿no? Pero bueno, las buenas noticias es que no todo cambia, sino que son solamente ciertos aspectos de la norma. Por ejemplo, se incluye dentro del alcance de esta nueva norma de propiedad, planta y equipo todo lo que son los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los criterios de reconocimiento y medición, las revelaciones, van a aplicar también a este tipo de bienes. Lo mismo ocurre con los bienes de infraestructura, en donde también esta nueva norma ofrece guías adicionales y guías de implementación y guías de aplicación para apoyar a los contadores a la hora de contabilizar los bienes de infraestructura. De hecho, la NIC SP 45 fue el resultado de dos proyectos separados en el IPSAS-B. Se tenía un proyecto para los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural y otro proyecto para los bienes de infraestructura. Y a las finales lo que se decidió en el IPSAS-B es que en vez de crear normas separadas para este tipo de activos, o sea, el IPSAS-B llegó a la conclusión de que ambos, tanto los bienes de infraestructura como los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural, satisfacen la definición de propiedad, planta y equipo, y por lo tanto el resultado de estos dos proyectos, que llevaron bastantes años, de hecho, fue la publicación de la NIC SP 45, que reemplazará en su momento a la NIC SP 17.
Otro cambio adicional es la medición inicial de propiedad, planta y equipo que se adquiere en transacciones sin contraprestación. Actualmente en la NIC SP17 sabemos que la medición inicial de este tipo de propiedad, planta y equipo se hace a valor razonable. Ahora esto va a cambiar a lo que es el costo atribuido y esto se los voy a explicar un poco más adelante. Otro cambio es la medición posterior a valores corrientes, o sea, lo que hoy en día se conoce como el modelo de revaluación, se estaría cambiando el nombre a lo que es el modelo del valor corriente, que va a permitir dos tipos de bases de medición, ya sea utilizar el valor razonable o el valor operativo corriente. Y bueno, de esto le vamos a hablar un poquito más adelante. Adelante, Andreas. Y efectivamente también hay aspectos importantes que no cambian. Y por eso me parece muy importante que también tenemos esta lámina en este momento que indica que las cosas que no cambian, ¿no? Y lo que no cambia efectivamente es la definición de activos. Claro, ustedes saben que la definición de activos es algo que se hace ya en el marco conceptual y entonces no va a cambiar la definición de activos y por eso tiene una implicación muy fuerte también después al reconocimiento. Entonces no se reconocen otros activos o no se reconocen activos, entonces no cambia. Y pienso es una noticia muy importante. Algunos recuerdan que yo siempre estaba diciendo que el marco conceptual garantiza básicamente la continuidad en alguna manera, entonces también protege a sus inversiones en la implementación de las NIC SP, que definiciones fundamentales como la definición de los activos no va a cambiar. Tampoco cambia la definición de propiedad, planta y equipo. Entonces, esta es otra definición fundamental que no cambia y me parece muy importante para los países que ya implementaron esta norma NIC SP 17, porque efectivamente estas dos definiciones no van a cambiar. Tampoco va a cambiar la medición inicial de propiedad, planta y equipo adquirido en transacciones con contraprestación. ¿Recuerdan? Camila acabo de hablar sobre los bienes, la propiedad, planta y equipo adquirida en transacciones sin contraprestación y va a cambiar, pero la propiedad, planta y equipo adquirida con contraprestación no va a cambiar. Es decir, por ejemplo, cuáles son los elementos de costo que se pueden incluir, eso no va a cambiar. Y eso también es algo muy importante para proteger las reformas que ustedes ya implementaron. Y finalmente, y eso pienso es una noticia muy importante también para ustedes, que todavía existe el modelo de costo, el modelo de costo histórico. Aquí hay un pequeño cambio de idioma, pero básicamente el modelo no cambia. Entonces, todavía es posible aplicar el modelo de costo a algunas clases de activos. Y eso es el modelo, si entiendo bien la situación en los varios países que participan en la reunión de hoy. Este es el modelo utilizado lo más frecuentemente. Y entonces este modelo tampoco cambia. Entonces, así tenemos una situación que es bastante estable, pero que nos ofrece algún avance en temas que son un poco críticos. Ahora bien, el primer tema que mencionó Camila es el tema de bienes de patrimonio histórico, artístico y cultural. En este momento, en la NIC SP 17 hay una exclusión de estos bienes, una exclusión voluntaria, es decir, se puede, pero no se debe necesariamente excluir el reconocimiento de estos bienes. Eso es una excepción que va a ser eliminada. Sin embargo, también nos apoya un poco, y este es el primer punto, que efectivamente la nueva norma, la NIC SP 45, va por la primera vez incluir características. Y este es algo que también mencionó Camila, que efectivamente ayuda
a las entidades que deben implementar, porque ya se incluye no una definición, pero se incluyen características de este tipo de bienes. Y este es algo muy importante y pueden ver cuáles son las características. Normalmente son bienes que tienen restricción en uso o incluso restricción en baja, entonces que normalmente no se pueden vender, por ejemplo, que no se pueden dar de baja por otras razones. Normalmente también son irreemplazables y casi siempre tienen una vida útil muy larga y a veces incluso infinita. Pero eso todos son características, no es un criterio, no hay que cumplir con todas las características en el mismo momento. Es más una indicación que podría ser un bien histórico, artístico y cultural. Ya mencioné el segundo punto y efectivamente este es el cambio fuerte que vamos a ver entre la NIC-SB 45 y la 17, que la nueva norma elimina la excepción del alcance para dichos bienes, es decir, ahora en 45 son incluidos en el alcance. Pero claro, todavía sigue siendo un poco un problema a veces el tema del reconocimiento. Y aquí ahora la norma, la NIC-SB 45, se refiere a un criterio que ya fue definido en el marco conceptual. Básicamente, solamente se deben reconocer activos que pueden ser medidos fiablemente. Es decir, si no es posible medir el valor fiablemente, no se debe reconocer. Es decir, todavía van a existir bienes históricos, artísticos y culturales que posiblemente no se pueden medir y por eso no se van a reconocer. Sin embargo, en este caso, la nueva norma exige una revelación para mostrar, bueno, cuáles son estos bienes y por qué no pueden ser medidos fiablemente. Y finalmente, este también es importante, incluye la nueva norma algunas guías de implementación, es decir, no son normas, no es parte de la norma vinculante, pero son guías para la implementación que serán incluidas. En conclusión, sí, entonces es un cambio fuerte. Normalmente los bienes históricos, artísticos y culturales deben ser reconocidos si cumplen con los criterios generales, es decir, si se pueden medir fiablemente. En caso de que no se pueden medir fiablemente, la norma exige una revelación sobre este tema. Con eso voy a pasar la palabra otra vez a Camila, que nos explica un poco más sobre infraestructura. Gracias, Andreas. Bueno, como les comentábamos anteriormente, los bienes de infraestructura tampoco es que la nueva norma esté brindando una definición de qué son los bienes de infraestructura, pero se incluyen guías de aplicación donde se habla de cuáles son las características de estos bienes, que son redes o sistemas que tienen una vida útil larga. También se incluyen guías de implementación y ejemplos para poder aplicar la norma a los bienes de infraestructura. Por ejemplo, si se pueden utilizar planes de gestión de activos para la contabilización. O sea, todas estas guías de implementación se incluyen en un formato de pregunta-respuesta, en donde, bueno, en el primer punto de los planes de gestión de activos, básicamente se hace la pregunta si se puede utilizar la información que están en estos planes de gestión de activos para hacer las contabilizaciones. Y la respuesta es que sí, que a veces estos planes de gestión de activos brindan información útil sobre para la depreciación y demás, el mantenimiento que se le está dando a estos activos. Así que sí se puede utilizar esta información para efectos de la contabilización. También se incluye otra guía de implementación sobre cómo se haría para contabilizar el terreno que está por debajo o por encima de los bienes de infraestructura.
Y pues lo que habla esta guía de implementación es que dice, bueno, que es importante que la entidad pueda demostrar que tiene control sobre ese terreno debajo o por encima de la infraestructura pública. Sabemos que en el sector público a veces ocurre que una entidad de pronto tiene control de la misma, el bien de infraestructura, pero no del terreno. El terreno está a nombre de otra entidad. Entonces, esta guía de implementación trata de aclarar este tipo de ejemplos, con ejemplos, ¿no? Donde explica, bueno, qué tan importante es no solamente considerar tiene el título de la propiedad, pero también otros factores para definir, bueno, la entidad que tiene control sobre ese terreno debajo o por encima de la infraestructura es quien deberá entonces reconocer ese activo en sus estados financieros. También hay otra guía de implementación que habla sobre el mantenimiento insuficiente. ¿Cómo impacta el tener un mantenimiento insuficiente la misma medición de los activos? Y allí la guía nos aclara que efectivamente sí tiene un impacto. ¿Por qué? Porque el tener un mantenimiento insuficiente tiene una influencia en la vida útil de ese activo, y básicamente puede también ser un indicador de deterioro. Entonces, obviamente hay que tomar en cuenta cuando hay un mantenimiento insuficiente que eso va a tener un impacto en la medición de ese activo. Y por último, también se habla de una guía de implementación para identificar las partes significativas de un bien de infraestructura, y básicamente la norma nos da algunos indicadores de qué se puede utilizar como para poder identificar qué es una parte significativa y demás. Y se habla, por ejemplo, de tomar en cuenta el costo de esa parte en comparación con el costo total de la infraestructura, y en caso de identificarse varias partes significativas, se espera que también la entidad haga una depreciación separada de cada una de esas partes. Pero bueno, en conclusión, para lo que son los bienes de infraestructura, no hay ningún cambio así fundamental, sino que lo que se están agregando son mejores explicaciones, ejemplos, para facilitar la aplicación de la norma a la infraestructura. Bien, pasamos a la siguiente. Y si se puede, ya. Sí. Bueno, y para hablar un poco más sobre lo que les comentamos de la medición inicial de la propiedad, planta y equipo que se adquiere en transacciones sin contraprestación, sabemos que actualmente la NIC SP17 establece que en estos casos la medición se haría a valor razonable. Ahora, en la NIC SP45, el cambio es importante, o sea, se habla de que esta medición inicial se hará en base al costo atribuido. El costo atribuido es un término ya conocido por muchos de nosotros porque se incorpora dentro de la NIC SP33, que es para la adopción por primera vez de las NIC CPs de Vengo. ¿Por qué se tomó esa decisión de ahora hablar no solamente del valor razonable, sino que hablar de que la medición inicial es al costo atribuido? Porque en este conjunto, o sea, no solamente considerando la NIC SP45, sino también la NIC SP46 de medición, se está incluyendo una nueva base de medición para los activos. En este caso es el valor operativo corriente. Entonces, para no ser tan restrictivo, si tendría que usar el valor razonable o el valor operativo corriente, se tomó la decisión de referirse al costo atribuido, y que este costo atribuido es básicamente el importe que se utiliza como sustituto del precio de la transacción en la fecha de medición. Entonces, en ese momento, la entidad tomará una decisión si va a aplicar el valor razonable o si va a aplicar el valor operativo corriente, que esas serían las principales bases de medición, que obviamente vamos a entrar más a detalle en la próxima presentación sobre la NIC SP46 de medición. Y básicamente, bueno, esta es la conclusión, ¿no? De que se extiende el uso del costo atribuido, que anteriormente, bueno, hoy en día estaba solamente limitado a la NIC SP33 y a la adopción por primera vez de las NIC SP de Vengo. Ahora se extiende este uso también para la NIC SP45 de propiedad, planta y equipo. Y adelante, Andreas. Y ahora entramos en el tema de medición posterior. Y aquí ya Camila mencionó, existe como un cambio bastante importante. Otra vez yo voy a reiterar que todavía sigue siendo posible el modelo de costo histórico. Es decir, este cambio no es un cambio obligatorio en el sentido que todos los países tienen que hacerlo. Incluso se puede tomar la decisión continuar con costo histórico, lo que significa que no hay un cambio.
Sin embargo, los que ahora utilizan el modelo de reevaluación, en este tema sí vamos a ver un cambio. Porque efectivamente este modelo de reevaluación que yo sé que se utiliza en algunos países, por ejemplo, para terreno y edificios, este modelo no va a existir en NIC SP45, sino va a ser reemplazado por un nuevo modelo que se llama el modelo del valor corriente. Incluso posiblemente se entiende un poco más el término valor corriente que el término modelo de revaluación. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa básicamente que existen varios modelos de medición posterior. Y para no resultar en una situación un poco caótica, efectivamente, igual que en NIC-SP 17, está previsto que el modelo de medición escogido se aplica a todos los activos de la misma clase. Es decir, no es posible, por ejemplo, medir algunos edificios con el valor corriente y otros edificios con el modelo de costo histórico, si no se debe tomar la decisión a nivel de cada clase. Pero sí es posible, por ejemplo, medir edificios a modelo de valor corriente y, por ejemplo, vehículos a costo histórico, porque no vale la pena de estimar, por ejemplo, el valor corriente para vehículos. Este es algo que incluso decidieron varios países de la región que aplican en este momento el modelo de revaluación, que lo aplican solamente a algunas clases como terrenos y edificios, pero no a otras clases. Y efectivamente esta regla se mantiene. Ahora bien, entonces, si se aplica el modelo de valor corriente, aquí tenemos básicamente dos opciones. Una opción es el valor razonable. Entonces, se puede definir el valor corriente como valor razonable, fair value en inglés, ¿no? Y este es básicamente un valor de salida, es decir, se hace una estimación cuál es el valor en caso de vender este bien. Es muy claro, por ejemplo, si en caso de un edificio se utiliza el valor razonable, eso significa hay que hacer una estimación cuál será o sería el valor para vender el bien. No significa que hay que vender el edificio, pero se debe hacer una estimación de este valor que se puede conseguir en caso tal de que se vende. Ahora bien, y esta es efectivamente la gran noticia por parte del Ipsos-B. Ya existe otro valor corriente, y este es el valor operativo corriente. Camila ya acaba de mencionar este nombre. Y este es, en contraste al valor razonable, un valor de entrada. Entonces, la pregunta no es cómo se puede vender el edificio, sino se pregunta entonces cuál sería el costo para construir o comprar un tal edificio, que es posiblemente diferente si pensamos, por ejemplo, a una escuela que se encuentra en el centro de la capital de su país, y puede ser que, claro, se podría vender el lote de terreno, se podría vender a un precio mucho más alto que quizás ese precio que hay que considerar como el valor de entrada, porque claro, el gobierno no va a pagar este precio súper alto que en este momento se podría conseguir. Y esta es efectivamente una respuesta a un criticismo fuerte que hemos visto muchas veces, que el valor razonable no refleja muy bien la política de gestión de activos en el sector público, porque efectivamente el gobierno, pienso, ningún gobierno del mundo o de la región está considerando vender, por ejemplo, escuelas solamente porque se pueden conseguir valores más altos si se construye un loft o
un departamento de alta gama, ¿no? Eso no es realista, no es la situación real en el sector público, y por eso el Ipsos-B piensa, y estoy de acuerdo con eso, que el valor operativo corriente es un valor que es mucho más factible para el gobierno, para el sector público, porque refleja la política de gestión de activos. Ahora bien, este valor, y este es igual con el modelo de revaluación, se debe depreciar, es decir, es el valor razonable o el valor operativo corriente, menos depreciación y menos deterioro. Es decir, claro, también tenemos que considerar que un edificio nuevo tiene otro valor que un edificio ya depreciado o incluso que tiene deterioro. Entonces aquí sí hay un cambio fuerte, no necesariamente fuerte para todos de ustedes, porque todavía otra vez se puede mantener el modelo de costo histórico, pero en caso tal que quieren un valor corriente, se ofrecen opciones adicionales, y en particular se ofrece este modelo de valor operativo corriente, que es un valor de entrada, que es algo que es muy importante, sí me parece, para el sector público. Bueno, ya llegamos casi al final de nuestra presentación y vamos a tomar preguntas, por supuesto. Pero antes de las preguntas me gustaría hablar un poquito sobre las fechas de transición. Ahora pueden ver ya la norma deroga la NIC SB 17 ya el 1 de enero de 2025 y entendemos es una preocupación muy grande en la región. Efectivamente, ya había varias intervenciones a nivel del Ipsos-B, pero también hablando con los compañeros de varios países durante mis visitas a la región, esta es una preocupación muy grande, porque normalmente, como ustedes saben muy bien, la versión traducida al español normalmente es disponible solamente como un año después, probablemente en mayo, junio del año 2024. Y esto significaría que ustedes solamente tienen más o menos medio año o quizás 7, 8 meses de transición. Y esta es una preocupación que yo entiendo muy bien, que es muy difícil hacer un cambio, incluso si no es tan fuerte, si se quedan algunas cosas, si no está disponible la norma en su idioma. Y por eso yo hablé personalmente también con los directores del Ipsos-B, están en este momento buscando alternativas para proporcionar una traducción al español de manera más rápida. Están considerando efectivamente traducir esta norma o quizás también la 46, que tiene la misma fecha ya más pronto. Ojalá tengamos muy pronto buenas noticias con respecto a eso. Es un tema de disponibilidad de traductores y también un poco posiblemente de costo, pero sí, somos totalmente comprometidos, por lo menos nosotros dos, de hacer lo posible que ustedes ya pueden conseguir una versión en español lo antes posible para la implementación en su país. El otro tema, otra vez, si no será posible, es que efectivamente los cambios no son tan fuertes, por lo menos si se toma, por ejemplo, el modelo de costo histórico. Bueno, con eso me gustaría terminar y como ya mencionamos varias veces, estamos aquí para ustedes y nos gusta mucho tomar preguntas y vamos a responderlas lo mejor posible. Muchas gracias. Gracias, Andreas, gracias, Camila, por la presentación. Muy interesante todos estos cambios y seguro que hay varias preguntas y varias dudas. Veo a María Teresa que está levantando la mano. Por favor, María Teresa, si puedes prender tu micro y hacer la pregunta.
Sí, buen día, para nosotros buen día, excelente Andrea y Camila, como siempre, muy sencillo, digamos, y se nota que son profesores porque nos enseñan así de manera fácil cuáles son los cambios fundamentales de lo que se nos viene con esta NIC SP45. Mi pregunta específica es para Andrea, viendo un poco la realidad que tenemos en los países, o tal vez la experiencia que se tiene en otros, ¿verdad? Cuando decimos que a partir del 2025 deberíamos ya empezar a exponer, digamos, más que nada, yo estimo que va a ser un reconocimiento tal vez de los bienes histórico, artístico y cultural. ¿Qué nos recomienda el profesor Andreas de que hagamos? No, porque obviamente va a ser otro tomo más o 3 tomos más, no sé, de los bienes históricos que tenemos cada país. Una lista inextensa de bienes, explicando en general, porque si entramos en detalle cada uno de ellos, ¿por qué no podría? En general, porque son bienes históricos, ¿verdad? De hecho, ahí ya una particularidad con relación a las características mismas de este tipo de bienes, ¿verdad? Pero podríamos calificar, va a ser algo práctico también, ¿verdad? Para nuestros países, podríamos calificar de que estaríamos implementando, bueno, por lo menos lo que se refiere a patrimonio histórico, artístico y cultural con una lista de todos nuestros bienes y explicando qué son de este tipo de bienes. ¿Podríamos calificar de que estamos cumpliendo con esta parte de la norma? Es mi pregunta así bien específica. ¿O qué deberíamos hacer para poder demostrar de que estamos cumpliendo con esta norma? Eso es. Bueno, muchas gracias, María Teresa. Como siempre, una pregunta muy importante y muy relevante para todos, ¿no? Según mi experiencia, tenemos que distinguir en este tema de bienes históricos, artísticos y culturales entre bienes que se encuentran en uso, ¿no? Y bienes que son efectivamente más de colección, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, un bien que está en uso en muchos casos, sus ministerios o quizás otros ministerios se encuentran en edificios históricos, o la presidencia tiene un palacio histórico, ¿no? Como en Asunción. Entonces, sí, este es un bien de uso, efectivamente, porque sí se utiliza para los servicios públicos, para las autoridades. Y entonces, bueno, mi recomendación siempre fue en todos los planes de implementación ya reconocer este edificio, porque efectivamente es un edificio que sirve a proporcionar un servicio público, ¿no? Y entonces en este escenario no se cambia nada, porque ya son reconocidas estos edificios. En contraste, por ejemplo, temas de colección, quizás hay no sé, un dique precolombiano o hay una pintura de un pintor famoso, una pintora famosa o una escultura de Botero, no sé. Entonces, eso quizás es el otro tema. Y muchos países, yo sé, ahora en este momento no lo reconocen, ¿no? Y aquí quizás hay un poco una diferencia ahora entre arte que es contemporáneo o que es efectivamente histórica, porque quizás sí una ruina o un dique precolombiano efectivamente no se puede vender. Incluso es prohibido en algunos países hacer negocio con estos bienes y entonces en este caso no se puede identificar un valor. No se puede identificar fiablemente un valor. Y entonces todavía se aplica esta excepción que no es necesario reconocer estos bienes. Solamente la nueva norma exige revelar que este tipo de bien no se puede medir fiablemente y por eso no se reconoce. Quizás la única diferencia que yo puedo ver en muchos países
quizás es arte contemporánea, ¿no? Una escultura de Botero, para decir la verdad, sí existe un mercado de esculturas de Botero. Entonces, probablemente sí se puede estimar el valor de cada una de sus esculturas y entonces no se aplica la excepción. Se debe reconocer efectivamente la escultura porque se puede medir fiablemente. Y entonces pienso, esta es la única zona donde yo puedo ver un cambio relevante. Y como tú dices, en primer lugar es tener un listado, pero claro, en el listado, en un segundo paso, en estos casos, como la escultura de Botero, uno debería colocar un valor ahora porque es posible derivar un valor en este escenario. Pero todavía se quedan muchos casos como ruinas, quizás que no tienen un valor que se puede medir fiablemente y en este escenario no vamos a reconocerlos como activos en el balance. Espero que te respondí un poco, fue un poco larga mi respuesta, pero pienso que tenemos que hablar de los diferentes casos. Sí, muchas gracias. Sí, fue muy didáctico porque nos contaste con casos de ejemplo, ¿verdad? Y me queda claro que con una linda listita de los que no podemos registrar porque no tienen un valor en este caso, ¿verdad? Creo que podríamos avanzar en ese tema. Dale, gracias. Gracias, María Teresa. Voy a leer algunas preguntas del chat. Están preguntando, bueno, comentan de que hicieron mención a que los bienes de patrimonio histórico o cultural se reconocerán si existe una medición fiable, que es lo que estás comentando, Andrés. ¿Qué criterios, por ejemplo, se deben considerar para medir fiablemente un bien de patrimonio histórico o cultural? Eso es algo que no se define en detalle en esta norma, ni se define en el marco conceptual, porque efectivamente este criterio ya está en el marco conceptual, entonces no es algo nuevo, ¿no? Básicamente este es un tema de juicio profesional de los contadores y pienso que en mi experiencia hay que hacer ejemplos, ¿no? Como mencioné, voy a seguir con los mismos ejemplos, ¿no? Si hablamos de una escultura de Botero, sí existe efectivamente un mercado para sus esculturas y entonces en este caso tenemos un valor de mercado y yo no tengo muchas dudas con respecto a la medición fiable. Pero con el otro ejemplo de una ruina precolombiana quizás, Machu Picchu o algo, entonces no existe ningún mercado y entonces me da pena, yo no puedo encontrar ningún valor que se podría medir fiablemente, pero yo no voy a excluirlo, quizás hay expertos que lo podrían hacer, pero por eso pienso son normas que les dan principios, que son principle-based standards, son normas con base en principios y no son normas que están regulando todos los detalles al punto y a la coma. Gracias. Sí, ahora que mencionaste justamente Machu Picchu, disculpen que hay un sonido cerca de mi oficina, que no lo puedo evitar, viene de la calle. En algún momento conversábamos o pensábamos de que si yo puedo estimar los flujos que me genera la venta de entradas a Machu Picchu, ¿no? Eso podría, digamos, servir de una base de medición. Ahora, obviamente no me va a dar el valor de la misma ciudad Machu Picchu, ¿no? Pero si ya tengo al menos una base sobre la cual puedo hacer algún tipo de estimación, podría utilizar esos flujos de ingresos que me generan este tipo de restos arqueológicos que también existen en otros países. ¿Eso suena razonable? ¿Lo han discutido? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, quizás también voy a dar la palabra en esta instancia a Camila, porque yo sé que se ha discutido eso en el Ipsos Pi. Efectivamente, este es lo que yo
pienso que se debe llamar el enfoque italiano, ¿no? En Italia efectivamente están pensando en este modelo de quizás calcular el valor presente de Coloseo o del sitio arqueológico de Pompey, y así contabilizar o medir estos activos. Para mí es algo que quizás no refleja efectivamente el valor de estos activos, porque claro, este es el uso actual que algunos se visitan mucho por turistas y por nacionales también, entonces sí se puede hacer. Pero el ejemplo de Machu Picchu es que también existen otras ruinas de la época inca, ¿no? En Perú y en otros países que no se visitan tanto, pero quizás tienen un valor muy importante también para el país y para el patrimonio, ¿no? Y por eso yo soy un poco menos inclinado a utilizar este modelo italiano como lo bautizó, pero quizás me gustaría conocer también el punto de vista de Camila. Sí, gracias Andreas y gracias a los países por las preguntas. Yo estoy tomando notas para también dar algunas de las retroalimentaciones al IPSAS-B, aunque sé que también Agustina está presente en la reunión. Pero bueno, con relación a las últimas dos preguntas sobre la medición fiable, es aquí entonces donde entra a jugar un papel importante la NIC SP46 de medición, porque esta nueva norma de medición es la que nos va a establecer, bueno, cuáles son las bases de medición disponibles. Sabemos que tenemos el modelo del costo histórico, sabemos que tenemos el modelo del valor corriente. En el caso de los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural, prácticamente es muy probable que no tendremos información del costo histórico. Entonces allí nos vamos, ok, ¿qué nos queda? El valor operativo corriente. Dentro del valor operativo corriente tenemos el valor razonable o tenemos el valor operativo corriente, esas dos bases de medición. El valor razonable obviamente aplica muy bien cuando existe un mercado activo, como bien lo mencionó Andreas, y cuando digamos que el supuesto principal es que ese activo se le está dando su máximo y mejor uso, ¿no? Que es un concepto muy conocido en el sector privado. ¿Por qué se creó el valor operativo corriente? Justamente para aquellos activos en donde no necesariamente hay un mercado donde podamos tomar de referencia para obtener un precio. Entonces, el valor operativo corriente toma en cuenta cuál es el uso actual que se le está dando de ese activo y también dentro de la NIC SP46 se mencionan cuáles son las bases de medición, las técnicas de medición que se van a utilizar para poder derivar ese valor operativo corriente, ¿no? El valor operativo corriente, o sea, esta NIC SP45 establece una nueva regla para poder ayudar a los contadores a tomar esa decisión de, bueno, ¿qué voy a utilizar? ¿El valor razonable o el valor operativo corriente? Y ese criterio para decidir es si ese activo se está utilizando por su capacidad financiera o por su capacidad operativa. Su capacidad financiera es cuando tengo ese activo es para generar beneficios económicos, o sea, el principal objetivo es generar dinero. Mientras que cuando hablamos de la capacidad operativa es cuando yo tengo un activo simplemente por su potencial de servicio, o sea, no necesariamente por el beneficio económico que pueda tener. Entonces, y ahí nos vamos ubicando, ok, ¿qué base de medición utilizar? Y dentro de esa base de medición, digamos que estamos hablando de un bien del patrimonio histórico, artístico, cultural, que es por el potencial de servicio. O sea, a pesar de que genera ciertas entradas de efectivo, pues no es esa la razón de ser, sino que simplemente es el potencial de servicio. Entonces, nos vamos a ubicar automáticamente dentro de la base de medición del valor operativo corriente. Y de allí tenemos varias técnicas de medición. Tenemos la técnica del valor o sea, se llama el enfoque del mercado. Tenemos, o sea, que es también tomar en cuenta el valor de activos similares o que ofrezca un servicio potencial similar que existe en el mercado. Sabemos que para este tipo de bienes va a ser un poco improbable. También tenemos el método del costo, que es muy parecido a lo que conocemos como el costo de reposición. O sea, ¿cuánto me costaría poder reemplazar ese activo? Obviamente, para los bienes del patrimonio artístico, sabemos que son irreemplazables. Entonces, ahí también está un poco difícil la cosa.
Y se tenía originalmente en las propuestas también otro método que es el enfoque de ingresos, que es el que mencionaba Oscar, que es básicamente traer a valor presente los flujos de efectivo que genera ese activo para tener más o menos una idea de qué valor se le podría dar, ¿no? Pero en las últimas, o sea, después de que se emitió el proyecto de norma y en base a la retroalimentación recibida, ese enfoque de ingresos no fue muy apoyado por los riesgos que podría presentar. O sea, por un lado, riesgos de que se estén dando un valor inferior a los activos, porque no siempre ese flujo de efectivos que generan es representativo del valor que tiene. Entonces, se está dejando el enfoque de ingresos solamente como técnica de medición dentro del valor razonable, pero dentro del valor operativo corriente, lastimosamente, no se está permitiendo. Pero como Andrea mencionó, sí hay ejemplos, o sea, casos de estudio y demás. Italia es uno de los países que propone utilizar el enfoque de ingresos, o sea, y han hecho planes pilotos y estudios con universidades y demás, porque ellos son, o sea, sabemos que Italia es uno de los países, o sea, uno de los primeros países a nivel mundial en cuanto a patrimonio histórico, ¿no? Entonces ellos se han hecho varios estudios de identificar cómo a través del enfoque de ingresos, o sea, trayendo a valor presente los flujos de efectivo que generan esos activos, cómo derivar un valor. Pero sí, efectivamente, a nivel de la norma, o sea, de la NIC SP 46, este enfoque de ingresos no está contemplado para el valor operativo corriente, pero sí dentro del valor razonable. O sea, si usted decide o sea, si se toma la decisión que ese activo se mantiene por su capacidad financiera, porque genera o sea, ingresos sustanciales, en ese caso sí se podría considerar utilizar el enfoque de ingresos para medir el valor. Gracias. Muy interesante toda la explicación. Gracias, Camila. Vamos a estudiar el caso italiano. Sí. Le cedo la palabra a Cintia Catota, que también levantó la mano. Por favor, Cintia. Y después César. Sí. Cintia, puedes prender tu micrófono. Ahí tal vez me escuchan. Sí. ¿Sí? Sí, te escuchamos, Cintia. Ya. Oscar, ¿cómo están? Con todos, muy buenos días a todos los países. Justamente de los cambios que ha expuesto Andreas y Camila, pues, y Andreas, que mucho más es el que conoce la normativa de Ecuador y cómo hemos ido actualizando desde el 2016. Nosotros ya en ese año ya incorporamos la norma de bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural. Sin embargo, a la fecha, pues ya hay requerimientos de una entidad en particular, que es el Ministerio de Cultura y Patrimonio, que es el ente rector de todo este manejo aquí en Ecuador de los bienes, de este tipo de bienes, y ellos ya quieren hacer este proceso de incorporación. Quizás el tema de ellos y la ventaja es que al momento aún disponen de las personas que tienen el criterio técnico y son ya pocas personas que podrían ayudarles con el valor de los activos. Y en este trabajo, pues ellos ya han empezado a solicitar las cuentas contables, que es incluso que hemos presentado también al equipo de Andreas. Ellos ya quieren empezar a reconocer, pues, los bienes patrimoniales que son del centro histórico, es decir, de la presidencia y otros entes que tienen. Y aparte de ellos, ellos quieren reconocer los bienes muebles de acervo cultural y patrimonial, los fondos y colecciones documentales, culturales y patrimoniales, la infraestructura y arquitectura histórica, cultural y los sitios arqueológicos. Sin embargo, también hay una cuestión que lo que estaba escuchándoles, que hay siempre la complicación es un poco de quién es el dueño de aquellos bienes, ¿no? Porque pueden estar exhibidos, como es el caso aquí, que muchos de los bienes están exhibidos en los gobiernos, en los GATS, ¿no? A nivel de provincia. Sin embargo, el que se hace cargo de los seguros es precisamente este ente público, el Ministerio de Cultura. Él los asegura, pero donde están exhibidos son en otros lugares, fuera de aquí de la planta central o de donde ellos se encuentran ubicados. Siempre es un poco la inquietud de si ellos deberían hacer que traspasen a ellos para hacerse cargo de este tema. Y otro de los temas es que
hay ciertos bienes patrimoniales que tienen unos valores realmente que no se pueden determinar u otros que tienen un valor bastante alto, pero asegurarlos por esos montos realmente sería tener un presupuesto alto para tener este seguro sobre el valor real de los bienes, aquellos que tienen unos valores altos como les comento. Entonces, estamos en este trabajo, ya han surgido un poco de estas ideas de si se deben concentrar los bienes patrimoniales ya para que estén en la contabilidad del solo ente rector o a su vez hacer sobre un proceso que ellos llaman la mera tenencia, que es decir, yo puedo tener los bienes, pero entregarlos a otros para que sigan exhibiendo los bienes. Son solo algunos factores que nos hemos encontrado y queríamos compartirles porque este trabajo ya lo vamos a iniciar con la creación de las cuentas y el trabajo con el ente rector, que es el Ministerio de Cultura. Entonces, hay ciertas inquietudes, como les comento, de el registro que se va a hacer, el valor, y nosotros con este trabajo que haríamos en 2023 y 2024, y con los cambios que se vienen en 2025, entonces, justamente nacen algunas inquietudes como las que les manifestamos. Registraríamos al valor mínimo por temas de seguros, para no tener estos valores. Y el otro tema es la transferencia de dominio que se harían de estos bienes patrimoniales a una sola entidad pública y después se utilizaría la ley de mera tenencia para poderlos usar. Eso nada más quería compartirles también el trabajo que se está haciendo en Ecuador y lo que se nos viene también con los cambios que se han presentado el día de hoy. Muy bien, muy bien. Me parece un ejemplo otra vez de la región que es a seguir, que ustedes ya empezaron a trabajar con el ministerio respectivo y también los gobiernos subnacionales en este tema y es fantástico que ya empezaron. Entonces, felicitaciones. Quizás el tema de dos temas. Primero, el tema de valor de seguro. Este es un poco un tema que yo no puedo recomendar de manera general utilizar valor de seguro, porque muchas veces el valor de seguro es algo que se hace, por ejemplo, en un escenario de prestar el cuadro a otro museo, ¿no? Puede ser que quizás ustedes tienen un cuadro en Ecuador y lo prestan a un museo, no sé, en Nueva York. Y entonces normalmente lo que ocurre en esta situación, que el valor de seguro es mucho más alto que el valor que efectivamente tiene este cuadro. ¿Por qué? Porque claro, si ustedes dicen, bueno, yo solamente voy a prestar este cuadro si pagan un seguro súper grande. Esta es como una exigencia básicamente de prestar este cuadro durante una exposición en Nueva York, ¿no? Y entonces no sería correcto utilizar este valor de seguro demasiado alto para la medición. La otra cosa que me gustaría mencionar es el tema de control, que incluso me parece un poco más relevante también a nivel económico, que efectivamente en bienes históricos y culturales, pero también en infraestructura. En otros países trabajamos en este tema de control de infraestructura, que a veces no es tan claro, ¿no? Porque, como tú mencionas, quizás está como mantenido por el ministerio, pero se encuentra en un museo municipal, este artefacto, o igual para carreteras, por ejemplo, puede ser que sí es una carretera que se encuentra dentro de la ciudad, pero fue construido por el Ministerio de Obras Públicas Nacional. Y entonces este tema es un tema bastante relevante en muchos países. Y mi respuesta es un poco que probablemente hay que mejorar a veces también un poco las leyes, ¿no? Porque en algunos casos las leyes no son tan claras. Entonces, ¿quién es el dueño de este bien? Y hay que aclarar también un poco a veces las leyes para aclarar quién es responsable, el municipio o el gobierno nacional para un bien. O quizás desarrollar en la infraestructura también en un tema de componentes, porque muchas veces, por ejemplo, el terreno es municipal porque es el terreno de la municipalidad, pero después el asfalto es quizás nacional porque es una obra del Ministerio de Obras, ¿no? Entonces, también es una oportunidad de mejorar
mejorar un poco la claridad del control, que efectivamente es algo bueno, porque fíjense, estos bienes tienen un valor muy alto muchas veces, y entonces es muy importante saber quién es el dueño responsable. Gracias, Andreas. Gracias. Gracias, Cintia, también por compartir la experiencia. Seguramente te estaremos contactando para que nos informes de los avances y poder compartirlo luego con todo Focal. Le cedo la palabra ahora a César Duro, de Argentina, que también había levantado la mano. César, por favor. Gracias, Oscar, Andrea, Camila. Primero, bueno, más que una pregunta, un comentario que quería hacer respecto del sistema que hablaba Oscar. En algunos países es tan importante el flujo de que le generan los bienes culturales, los bienes artísticos, que realmente habría que ver si no se puede tomar el flujo futuro como una referencia, porque, por ejemplo, en Egipto, el ingreso del turismo es equivalente al ingreso que genera el canon por la utilización del canal de Suez. Es decir, son los dos ingresos más importantes que tiene Egipto en materia de recursos. Por eso ya no estamos hablando de una ruina como podemos tener acá en Sudamérica, sino todo un sistema histórico que genera altos ingresos. Pero volviendo a la pregunta, hace unos años nosotros nos interesamos en tener reflejado el patrimonio artístico que tenía el país. El primer inconveniente fue la cantidad de obras de arte que teníamos y la dificultad o el costo de obtener su evaluación, porque Cintia recién planteaba el tema del seguro, y lo que se llegó a la conclusión, y quizás muchos países también lo tengan, que esas obras no están aseguradas. Lo que se tiene es una suerte de autoseguro, porque la evaluación para el seguro es una evaluación cara que la tienen que hacer los expertos. Entonces, un poco lo que en ese momento quedó como idea, si más que asegurar por obra, se podría hacer un seguro promedio, perdón, una evaluación promedio por autor. Es decir, yo tengo X cantidad de cuadros de Picasso o X cantidad, siguiendo el ejemplo de Andrea, de esculturas de Botero. El precio promedio de una escultura de Botero son tantos miles de dólares por la cantidad de esculturas que tengo de Botero y sacar una estimación del valor artístico. Es decir, no evaluar obra por obra, sino evaluarlo por un precio promedio por autor. César, yo pienso que este es factible, por supuesto, en caso de que se trata de obras un poco homogéneas por autor, ¿no? Si por ejemplo, son todos pinturas, pero claro, puede ser que si un autor hace pinturas, esculturas y todo, entonces probablemente se necesita un sistema un poco diferente, porque puede ser que la escultura tiene otro valor que la pintura, ¿no? Pero sí, en general me parece bien este enfoque de también considerar evalúos incluso internos, ¿no? Quizás para cambiar un poco el tema a eso, yo estoy viendo también en el chat que alguien pregunta que si siempre hay que como contratar a un perito, a un evaluador, ¿no? Eso no es el caso, no es una exigencia por parte de ninguna norma del NICSP de contratar a un profesional de valorización, sino se puede hacer, por ejemplo, con expertos que están dentro del Ministerio de Cultura, o se puede aplicar un modelo como mencionó César en este tema de pinturas. Gracias, Andrea, gracias, César. Podemos pasarnos unos minutitos más porque hay unas consultas también en el chat y está levantando la mano Ana Barrientos. Por favor, Ana, si puedes
abrir tu micrófono para hacer la pregunta. Hola, buenos días. Buenos días, Andreas. Con una preguntita, gusto saludarlos. A mí me causa una duda, por ejemplo, acá en Guatemala nosotros consideramos como patrimonio histórico y cultural la huelga de Dolores de la Universidad de San Carlos y la Semana Santa, pero esos son bienes intangibles. ¿Cómo tendríamos que catalogar esto según la norma? Bueno, es una muy buena pregunta porque, bueno, también hay quizás otros bienes a veces que son naturales, como algunas montañas muy conocidas en Suiza, ¿no? Porque el tema es siempre un poco, el otro tema es el reconocimiento, el control, ¿no? Y hablando de la Semana Santa, yo tengo la impresión que quizás el problema aquí es más el control que la medición, porque ni siquiera llegamos al punto de medirlo, ¿no? Porque para mí la Semana Santa es una tradición cultural, religiosa, y eso no es bajo control del gobierno, de ningún gobierno, si me preguntas, ¿no? Es una tradición viva de la población, quizás de la iglesia de alguna manera, pero para mí no. Me da pena reconocerlo como un activo del gobierno guatemalteco, ¿no? Porque Sí. yo no pienso que este gobierno tiene control de la Semana Santa. Y entonces ya no llegamos al segundo paso de medirlo fiablemente. Si no tenemos control, no necesitamos considerar cómo medirlo, ¿no? Solo lo tendríamos que revelar como parte del patrimonio histórico. Bueno, si no es bajo control del gobierno, no. Es la otra cosa, aplica básicamente el tema de control. Bueno, está bien, Andreas. Gracias. Muchas gracias. Hay unas preguntas que están relacionadas a los temas que ya han venido ustedes comentando. Particularmente me parece que también, bueno, la norma define qué cosa es patrimonio histórico y en los países lo que tenemos es patrimonio cultural. Y eso probablemente sea distinto, ¿no? Como el ejemplo que acaban de mencionar. Nosotros también tenemos muchas, el ceviche, el pisco sour y otras cosas más, son patrimonio cultural, ¿no? Y claro, eso en la práctica pues no va a ser posible darle un valor, ¿no? Y además, como comenté a Ana, en temas de tradiciones religiosas, también el pisco sour, pienso que no es la propiedad. Bueno, ahí el debate si es más chileno o más peruano. Entiendo que este debate existe, pero pienso no es la propiedad ni del gobierno peruano ni del gobierno chileno, sino es quizás la propiedad de la cultura, de la gente que prepara el pisco sour, ¿no? Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias. Seguro que la aplicación o la implementación de esta norma nos va a traer muchos retos y va a ser necesario probablemente compartir las experiencias en nuevas sesiones e ir ahondando de repente, ¿no?, en el detalle de cada una de las guías que están dentro de la norma. Tenemos que leerlas. Deberíamos tenerlas en español, obviamente, para que sea mucho más fácil. Estamos haciendo esas coordinaciones con IFAC también, con Agustina, con Camila, de tener las versiones en español lo antes posible, este año, de ser factible. Ojalá que se pueda dar. Ya al menos la coordinación inició. Así que esperemos de que esto suceda de esa manera por todas las nuevas normas que se han emitido. Y bueno, agradecerles por el tiempo que nos han dedicado, por las presentaciones y también por compartir sus experiencias y conocimientos. Y ya nos estamos viendo entonces en las siguientes sesiones, que están programadas cada 15 días más o menos. Y bueno, con todos los que nos han acompañado en esta sesión, que dicho sea de paso, me parece que es un récord. Hemos sido más de 260 personas. Me parece que en otra sesión técnica de Focal no hemos tenido tanta concurrencia. Gracias a todos por su interés, por su participación y bueno, que tengan un feliz día y una buena tarde. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Buenas hasta tardes. luego. Muchas luego, gracias. Buenas gracias. tardes. Hasta luego. Gracias, buen día. Buenos días, hasta luego. Muchas gracias, buen día. Saludos a todos. Gracias, Gus.